Le damos la palabra entonces, en segundo lugar, a don Felipe Valenzuela para su exposición de 15 minutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer a los organizadores. Voy a partir un poco con el tema de las caricaturas, digamos, ¿no? Yo pienso que una caricatura que ha estado presente o alguna forma de encubrir algo ha sido referirse a las cuestiones de carácter normativo, que en realidad es aceptable, pero lo que está detrás de eso es que en el fondo hay ideologías que operan para enfrentar la situación. Y a propósito de eso voy a partir con dos caricaturas que me parecen pertinentes, digamos. Hace pocos días atrás tomé un metro en la estación Maipú, donde normalmente está muy desocupado el metro, y se subió una niña con mochila, como suelen ustedes, los que usan el metro, digamos, lo incómodo que es con una mochila en la espalda, y se paró frente a la puerta. Y estaba desocupado el carro. Entonces, por los parlantes decían que si usted no se va a bajar en la próxima estación, no obstaculice el paso, etc. Y ella, como estaba whatsappeando y con sus audífonos puestos, no le daba ninguna importancia, digamos. Yo estaba tentado en las primeras estaciones por preguntarle a qué se debía su comportamiento, digamos. Y la verdad es que ya cuando empezó a tener más problemas, la pasaban a llevar, me atreví y la toqué para que me pusiera atención. Ella se sacó un audífono y le pregunté, ¿por qué estás parada aquí? Porque quiero, me contestó. Entonces, quiero contar eso y hacer una mezcla con lo otro que voy a contar, que tienen que ver con esta ideología que está detrás del problema. Hace pocos meses atrás tuve la oportunidad de concurrir con unos dirigentes del cobre a una reunión con el jefe de estudios de Cochilco. Cochilco se supone que es algo así como la superintendencia del cobre, ¿no? Y yo había estado trabajando durante un par de meses tratando de desagregar la información contable de Codelco y de algunas de las 10 compañías mineras que producen la mayor cantidad de cobre en Chile. Ellas tienen el 78% y Codelco tiene, perdón, 73%, Codelco un 27%, no sé, la empresa privada. Entonces, no había logrado yo desagregar el costo de la mano de obra en los procesos de producción. Y bueno, estaba preocupado porque probablemente lo estaba atribuyendo a mi incapacidad técnica para llegar a este. Entonces le comento al jefe de estudio este problema y le digo, yo no puedo acceder a determinar la incidencia que tiene la mano de obra. Y él me contestó, nosotros tampoco. Entonces, ¿y por qué? Porque hay una ley desde el gobierno del señor Lagos que autoriza la no intervención en la contabilidad de la minería chilena. No se puede, no hay transparencia en eso, no se puede saber detalles, digamos. Curiosamente eso fue hecho antes del llamado royalty. ¿Qué tiene que ver la anilla del metro con este problema del cobre, digamos? Que lo que está detrás aquí en juego, más que los antecedentes que se han dado acá de capacitación, que son por supuesto interesantes, la educación que juega un rol importante, a pesar de que hace muchos años que no tenemos movilidad social propiamente tal, lo que ocurre acá es que hay relaciones de poder que están en juego. Y lo que se ha establecido es una hegemonía desde el poder, indicando que la economía es una especie de ciencia exacta a la cual no se puede discutir ni se puede contradecir. La idea de que el Banco Central sea autónomo desde el punto de vista constitucional es una demostración de eso. Allí está el saber y punto, digamos. Nosotros no podemos entrar a discutir cuestiones de fondo, ni siquiera el Parlamento puede citar al Banco Central para pedir explicaciones, digamos. Es un organismo autónomo. Entonces, lo que aquí ocurre es que hay una ideología que se puso en marcha y que tiene que ver, en el caso de la niña, con la promoción a través de la academia, a través de los medios de comunicación, del valor de la libertad individual absoluta.
se ha puesto eso por sobre todo lo colectivo y por sobre todos los intereses de la sociedad. Eso ha penetrado a través de ya más de 3 décadas en una forma que nos ha colonizado a todos los chilenos de alguna u otra manera, digamos, en mayor o menor intensidad. ¿Qué tiene que ver con el cobre? Que ahí se hace patente esta condición hegemónica de la economía que habla de los expertos, que acá son citados, digamos, a pesar de la comisión tripartita, qué sé yo. Si ustedes hacen memoria, en todos los gobiernos que han administrado este modelo, hemos tenido un número de comisiones impresionante. El señor Bravo estaba aquí recién, que presidió la comisión de pensiones, y en el punto C de sus conclusiones, donde se habla de la posibilidad de hacer un sistema de reparto solidario, como el que se insinúa y como el que dijo Monseñor Goix que debería existir, 23 de los 24 comisionados votaron en contra. Y ahí estaban, el que menos tenía era un postdoctorado en economía en alguna universidad importante del mundo, digamos. Entonces uno tiende a decir, bueno, si 23 personas con este conocimiento técnico están diciendo que eso no es posible, entonces, ¿qué puedo decir yo, digamos, ¿no? Y me sigo hundiendo en esta maraña ideológica. Pero lo más interesante, a propósito de la ideología, es que el primer argumento que se entrega para que eso no sea posible, para llevar los dineros de la capitalización individual hacia un fondo común para un reparto, el argumento es el siguiente, que no se le puede pasar a llevar a los cotizantes tomando sus dineros sin consultarles. Y eso lo pueden leer, entonces eso sí que es caricatura, digamos, porque resulta que todos los días los dineros de ellos están jugando sin consultarle a nadie, digamos. Y en los primeros 12 días de este año, los cotizantes de los 2 primeros segmentos, la A y el B, perdieron todo lo que habían ganado durante el año 2015. Entonces me parece que la cuestión no tiene que ver con la técnica, digamos, tiene que ver con decisiones de poder. Volviendo al tema del salario, estamos justo, lo plantea Monseñor Goix, cuando se dice, se insinúa, de hecho en los programas se comenta mucho que estamos en medio de una crisis, que hay una especie de tsunamis políticos, digamos. Entonces empiezan a surgir luego algunos que acuden a la institucionalidad para salir a flote, etcétera, etcétera. Estamos realmente en una crisis terrible por el financiamiento de la política, por todo lo que sabemos, por todo lo que hoy día nos permiten las comunicaciones de llegar a saber. Cuestiones que han ocurrido siempre, probablemente con mayor o menor intensidad, pero han ocurrido siempre. Entonces nos volvemos dentro de una crisis. Mi impresión, y me ayudó mucho las palabras de Monseñor Goix en esto, cuando él dice, la ética la veo ausente y la veo lejana en los empresarios. Yo creo lo siguiente, yo creo que el modelo en estos últimos días, en estos últimos tiempos, como se decía acá, se ha mostrado descubierto, se ha mostrado desnudo, se ha mostrado cómo opera. Hemos visto, ¿no es cierto?, estos casos de estafas de las platas con altos intereses de estas compañías brujas, digamos. Y aparecen los funcionarios públicos o algunos distinguidos economistas haciendo una afirmación que me parece increíble, digamos, diciendo a las personas, llamándolas para que no se dejen embaucar por estos altos intereses que el mercado no puede dar. Y además, que teniendo en cuenta quién está detrás de estas empresas desde el punto de vista personal. Y resulta, y eso es el tema de fondo, por eso que hablo del poder, que el gerente general de la Polar, que estafó a millones de chilenos, se le había entregado el premio como el mejor ejecutivo el año anterior a la estafa, digamos. Y por otro lado, cuando se dice que un 1.5%, un 1% de interés, si yo eso pega a los economistas, no es posible que el mercado dé,
nos enteramos cada vez que los bancos y las ISAPRES y las AFP comunican sus tasas de ganancia que superan el 23% anual. Entonces, ¿en qué quedamos? Aquí el tema está en que hay una concepción de la realidad hegemónica que no permite que se resuelvan los problemas de un salario o de un sueldo ético. ¿Por qué? Porque este modelo descubierto provoca lo siguiente, desde mi mirada. Si entendemos la ética como un conjunto de normas morales de cierta estabilidad en el tiempo, digamos, que determinan una conducta de una sociedad, yo creo que esa ética, en estos momentos, con este modelo desde hace años, fue superada. Fue superada porque hay una estructura que está dedicada a una ganancia prácticamente obscena. Tengo algunos cuadritos, unas cifras que, a pesar de lo frías, pueden demostrar lo que yo estoy diciendo. Más atrás, por favor. Más atrás. La primera, la torta. Bueno, el capitalismo, bueno, esto confirma lo que Gonzalo decía de alguna manera también, cómo se distribuye el ingreso. Estas son las cuentas nacionales del Banco Central. Aquí están las remuneraciones y los excedentes de las empresas. Esto es lo que se llama cuentas nacionales. Falta ahí, si ustedes suman, no van a llegar a 100 porque faltan los impuestos. Si se pusieran los impuestos se torna más dramático, porque el 80% de los impuestos que las empresas pagan, solamente ellos actúan como retenedores y somos los trabajadores los que pagamos los impuestos. Así que esa es una situación que es totalmente opuesta a cualquier país civilizado. Ahí donde hay otras normas, donde la ideología dominante no es la que está impuesta en un país como el nuestro, en una sociedad como la nuestra. Hay algunas situaciones que son... Dale la otra, por favor. Esto es realmente obsceno. Esto es la minería en Chile en promedio de los últimos 6 años. Fundamentalmente con las 10 empresas más grandes que son miembros del Consejo Minero. Esto no es posible que no ocurra en ningún lugar del planeta. O sea, tener esta distribución de la riqueza en el sector minero, aquellos que son conocidos por los altos sueldos y salarios de los trabajadores, a pesar de que ustedes deben saber que en la minería de cada 10 trabajadores, 7 son contratistas y no tienen los beneficios que nosotros conocemos históricamente. Ese es el resultado medido por el Banco Central. Entonces, cuando se dice que hay un impacto en la economía negativo con el alza del salario mínimo, se está haciendo una afirmación de carácter absolutamente ideológico, sin base empírica, como lo demostró Gonzalo, como lo contó Gonzalo, porque hay de ambos lados posiciones. Yo tenía guardado un elemento que él dijo, pero vale la pena ratificarlo. Un estudio de la OIT habla de que un salario mínimo básico, digamos, está en la banda del 30% del promedio per cápita de un país, y el tope para no provocar problemas, puesto en esos términos, digamos, estaría en un 60% de ese ingreso, digamos. Ahora, decía yo que el capitalismo desde siempre ha tenido estas crisis y las ha venido sorteando con la imposición ideológica de algunos conceptos. Nosotros hemos vivido la etapa de conocer la eficiencia y la competencia, así con mucha fuerza. Hoy día estamos en la etapa de la productividad. ¿Por qué? Porque las otras ya han sido desechadas.
Para nadie ya, para ningún chileno, es misterio que la competencia es una cuestión ideológica. Cuando vemos cómo ha operado el mercado del papel tisú, cómo ha operado la farmacia, cómo han operado los pollos, sabemos, ¿no es cierto?, que eso ya está desechado. Por lo tanto, hoy día, ¿dónde se pone el acento? Se pone el acento en la productividad. Así ha sido desde las crisis más graves que ha tenido el capitalismo. De 1870, una de las crisis más grandes antes de la crisis del 30. En ese tiempo apareció el taylorismo, después apareció el fordismo. Es decir, se van haciendo ajustes para poder seguir manteniendo las tasas de ganancia a través de la violencia, a través de la técnica y a través de una imposición, como hoy día en Chile, de una ideología que permea a la academia y se hace aparecer como una cosa natural. Entonces se naturalizan las cuestiones que se dicen acá. Si realmente hubiese sido cierto, digamos, tenemos 1 millón de personas en la educación terciaria o superior, y esos son los resultados de las remuneraciones en Chile. Por lo tanto, lo que está aquí en juego es una cuestión de la visión del mundo. Se nos dice que es posible que hayan robots que nos reemplacen en el corto plazo. Eso es el sueño, la utopía del capital. Deshacerse de los trabajadores, deshacerse del capital variable. Pero estamos en el siglo XXI y en este momento tenemos más proletarios que nunca en la historia de la humanidad. Lo que pasa es que las cadenas de valoración se han desplazado y están en el Asia. Y nosotros, como no producimos, fue muy fácil, dedicando a los servicios, ocultar el trabajo. Como decía Monseñor Gois, sacar al trabajo de la centralidad. Y cuando lo saco de la centralidad, anulo la acción de la organización de los trabajadores, porque los pongo en un problema. Porque la composición de la fuerza de trabajo en Chile es completamente distinta. Sepan ustedes que en la composición del PIB es mucho más importante el rubro de servicios empresariales que la minería. ¿Y qué son esos? Son los servicios que se dedican a la contabilidad, a las asesorías, a la publicidad. Dije contabilidad para ser respetuoso, digamos, y no echar a perder el foro, diciendo que a la evasión de impuestos, a eso se dedican, y ellos contribuyen al PIB, de acuerdo al Banco Central, en mayor cantidad que la minería en Chile. Las últimas 2 láminas, y con eso termino, porfa. Esto, porque normalmente se puede discutir, se dice, bueno, en los excedentes está la composición del capital, porque nosotros con la utilidad que tenemos hacemos inversiones, digamos. Y esta es una demostración también del Banco Central de lo que ocurre. Aquí abajo, esta línea roja, está la pobre inversión en maquinaria y equipos del sector del capital en Chile, digamos, respecto del PIB. Esa es la realidad, digamos. Los salarios, en realidad, tuvieron un incremento en el gobierno de Sebastián Piñera. Por primera vez, las remuneraciones en las cuentas nacionales suben un par de puntos. ¿Será por la buena voluntad o por las movilizaciones del 2011? Le digo yo a los trabajadores presentes qué es lo que ocurrió ahí. Yo tiendo a pensar que es por la segunda razón. Finalmente, para hablar en concreto, esto es los cotizantes, los que cotizaron, son los dependientes, por lo tanto, por eso es una cifra un poco distinta a las que daba Gonzalo, pero si uno la desagrega puede llegar al 20 y tantos %. El 17% de las personas que tienen un sueldo imponible igual o inferior al salario mínimo actual. Y el 39% de las personas ganan, a propósito de la cifra de Monseñor Goix, 400.000 pesos imponible o menos. Estoy con el tiempo justo. Muchas gracias. Agradecemos a don Felipe Valenzuela por su exposición. Dejamos ahora a don Felipe Valenzuela los 3 minutos con las 2 preguntas muy tradicionales y algún elemento que quiera introducir. Muy breve. En realidad, algo que se me quedó en el tintero. Había pensado comentar algo respecto de la situación de la reforma laboral, mirando un poco al pasado, digamos. Si uno se concentra en el Código del Trabajo del 31,
los profesores Humere, Taller Arteaga, todos coinciden de que lo que ocurrió ahí, producto de la lucha organizada de los trabajadores, es que la política reacciona, digamos, el poder reacciona y hace un código del trabajo que tenía un carácter especialmente tuitivo, es decir, tenía una tuición sobre aquel que era más débil. ¿Cuál es la parte más débil? El trabajo frente al capital. Por lo tanto, y en esto recomiendo, cuando yo hablo que la ética fue superada, porque el modelo se ha desnudado, recomiendo a los trabajadores leer 2 libros de José Peñera Echeñique, porque él tiene 2 gracias, digamos. Escribe en forma muy amena. Y además lo hace desnudando absolutamente su ideología. Este es La Revolución Laboral, recomiendo leerlo porque ahí aparecen los fundamentos, porque estamos ahora en una etapa similar al siglo XIX, y con esta reforma laboral vamos a consolidar esa posición donde se intenta recién equilibrar el poder, digamos, ni siquiera hacer tuición sobre el más débil. Y el otro libro se llama El cascabel al gato, digamos, donde él cuenta amenamente cómo produjo el decreto 3500 que dio el nacimiento a las AFP. Creo que es útil hacer eso porque lo que ocurre acá es que se ha naturalizado la situación en que vivimos como una cuestión natural, como que la historia no cuenta, como caminamos en este sector porque no hay vuelta, digamos. Aquí no hay salida, no hay forma de tener más logros. Yo soy de aquellos que creen, y lo comparto con el ex director del CEP en una declaración que a él le costó muy caro, que la educación en Chile no ha fracasado. Ha sido absolutamente pertinente para las necesidades del mercado del trabajo, la educación mayoritaria. Entonces, esta reforma que apunta a cuestiones cognitivas, que tiene de por medio esa ideología que yo comenté a través de la niña del metro, está puesta desde el primer control de CIMSE que se hace. Competir por competir por competir. He asistido a las escuelas donde no se entregan fundamentos, sino que se hace la prueba con alternativa, sin que se le haya explicado, sin que se haya entregado conocimiento, solo información a los pequeños niños, digamos, de nuestro país, excepto en aquellos colegios, en esos 10 colegios donde sale el 80% de las personas que manejan Chile, de acuerdo a la Universidad de Chile. Ahí están en juego el futuro, digamos, de nuestra fuerza de trabajo. Ellos hacen la prueba y una vez que la terminan de hacer, se les explica el fundamento de lo que contestaron. Es un procedimiento que realmente es preocupante para el futuro nuestro. Por lo tanto, yo estoy de acuerdo con la educación, pero esta educación es pertinente, este currículum, al modelo de desarrollo que tenemos, que no tiene valor agregado y que sigue siendo extractivista y dañando no solamente a la fuerza de trabajo, sino que a nuestro medio ambiente en forma realmente impresionante. Muchas gracias, don Felipe.